En este video se va a tratar el tema de dinámica o cinética del cuerpo rígido, material elaborado por los profesores Julio Granadillo y mi persona, Marianela Blanco. En el tema de dinámica o cinética del cuerpo rígido, se van a utilizar todos los conceptos y procedimientos que se utilizaron para el tema de dinámica o cinética de la partícula, agregando la ecuación de momento para cuerpos rígidos. Hay que recordar que en los temas de cinemática no se veían las fuerzas, solamente se hacía el estudio geométrico del movimiento, mientras que en los temas de dinámica sí aparecen las fuerzas que producen los movimientos de los cuerpos, de los sistemas materiales. El momento de una fuerza respecto a un punto es la medida de la acción de una fuerza sobre la rotación de un cuerpo rígido. Se calcula mediante este producto cruz, el momento respecto a P. P es el centro de momento, el punto respecto al cual se está tomando momento. Es un vector perpendicular al plano definido por el vector PQ, cruz, el vector fuerza, donde Q es el punto de aplicación de la fuerza. La magnitud de ese vector momento matemáticamente es igual a la magnitud de los dos vectores, del vector PQ y del vector fuerza, por el seno del menor ángulo que forman ambos vectores. Si se tiene entonces la fuerza P aplicada en el punto Q, esa es su línea de acción. B es la menor distancia entre el centro de momento y la línea de acción de la fuerza, el ángulo θ. Si se trabaja con otra fuerza igual a la anterior, que tiene la misma línea de acción, la misma magnitud y el mismo sentido, lo único que cambia es su punto de aplicación, el vector momento entonces sería igual al producto cruz entre el vector PB y la fuerza. B es el brazo de la fuerza. Aquí se observan dos triángulos rectángulos similares cuyo cateto opuesto es común para ambos, que es justamente el brazo de la fuerza. Se obtiene el seno del ángulo para cada uno de esos triángulos. Se despeja el valor del brazo, se sustituye en la expresión anterior. Entonces, la única diferencia entre estas dos fuerzas es su punto de aplicación, y como la línea de acción es la misma, la magnitud y el sentido también son los mismos, el momento respecto al centro de momentos P, debido a cualquiera de esas dos fuerzas, su magnitud es igual a B por F. Y su sentido de acuerdo a la regla de la mano derecha. En este caso sería sentido positivo porque la rotación sería en sentido antihorario. Entonces, el momento es el producto del brazo por la fuerza, no depende del punto de aplicación, su dirección es perpendicular al plano definido por el brazo y la fuerza, y su sentido de acuerdo a la regla de la mano derecha. ¿Qué pasa si se tiene un sistema de fuerzas? Simplemente se hace una sumatoria. Se calcula el momento respecto al mismo centro de momento, vectorialmente hablando, debido a cada una de las fuerzas que forman el sistema material. Y recordando el sentido, la convención de signos que utilizamos. Entonces, positivo antihorario, negativo horario. Par de fuerzas es un sistema de fuerzas bien particular, formado por dos fuerzas paralelas entre sí, de igual magnitud, sentido contrario. Por supuesto, puntos de aplicación diferentes. Y se va a calcular el momento debido a ese par de fuerzas, cambiando el centro de momentos. Por ejemplo, el momento respecto a A debido al sistema de fuerza va a ser igual a 0 debido a la fuerza que está en A, porque el brazo es 0. Y el momento respecto a A debido a la fuerza que está en B sería A por F, positivo. Y si se toma momento respecto a B debido al mismo sistema de fuerza, sería A por F, positivo más 0, porque en este caso la fuerza que está abajo no produce momento respecto a B, y el resultado es el mismo. Si se trabaja con C
que es un punto equidistante a ambas líneas de acción, el vector momento respecto a C debido a este sistema de fuerzas también da A por F. Se calcula también el momento respecto a D debido al mismo sistema de fuerzas y se obtiene que también es igual a A por F. O sea que lo que se acaba de demostrar es que el par de fuerzas, pareja o momento par, es un vector libre y es un sistema de fuerza bien particular, donde la resultante de ese sistema de fuerzas es igual al vector nulo y el momento es igual a A por F y la dirección dependen de la regla, la dirección y sentido dependen de la regla de la mano derecha. Las unidades del vector momento son unidades de fuerza y unidades de longitud. Si se trabaja en el sistema internacional, sería, por ejemplo, newton metro. En el sistema inglés, libras pie o libras pulgada. Entonces, lo que se acaba de mostrar es eso. Esto representa un vector libre, que está definido por un vector perpendicular a este plano donde está el par de fuerzas, donde está la pareja. Físicamente, es lo que ocurre cuando se usa una llave de cruz para aflojar o apretar las tuercas de un caucho, por ejemplo. El único efecto físico sobre la tuerca es giro. La tuerca no se desplaza. Que aproximadamente se le están aplicando dos fuerzas paralelas en sentidos contrarios. Las ecuaciones de movimiento de cuerpos rígidos, se tiene el estudio del cuerpo 2 en movimiento respecto al marco 1. P es una partícula cualquiera del espacio o está fija al marco 1. Q es una partícula fija al cuerpo 2 de masa diferencial de M, y la masa total del cuerpo es M minúscula. Se define el momento lineal como el vector igual a la integral del vector OQ del vector de posición por la masa de la partícula, que en este caso es diferencial de masa. Este es entonces el momento lineal respecto a O. Y el momento lineal del cuerpo 2 respecto a P va a ser igual a la integral de PQ diferencial de M, diferencial de masa. Se hace suma de vectores. Se multiplica por el diferencial de masa cada uno de los términos y se integra. Se sustituye y lo que se tiene es que el momento lineal respecto a O va a ser igual a la masa por el vector OP más el momento lineal respecto a P. Esta es la relación entre ambos momentos lineales. Y esta ecuación vamos a llamarla 1. Se define el centro de masa del cuerpo como una partícula ficticia que pertenece al cuerpo, no tiene que ser físicamente, no tiene que estar físicamente en el cuerpo, pero respecto de la cual el momento lineal del cuerpo representa siempre un vector nulo. O sea que el momento lineal respecto a C es un vector nulo. Además, se supone, hipotéticamente, que la masa total del cuerpo se considera concentrada en dicha partícula y que sobre ella actúa una fuerza igual a la resultante de fuerzas actuantes en el cuerpo. Si en un momento dado, como P se puede escoger cualquier partícula del espacio, se escoge igual al centro de masa, entonces queda que el momento lineal respecto a O es igual al vector OC por la masa. Y se recuerda que el momento lineal respecto a O es igual a esta integral. Que se usan cualquiera de los dos términos y de ahí se despeja entonces la ubicación de ese vector OC. Aquí se muestran las expresiones para calcular las coordenadas del centro de masa del cuerpo. Las coordenadas X y Z del cuerpo de masa, del centro de masa del cuerpo. El centro de masa de una figura compuesta es un cuerpo rígido formado por un conjunto de cuerpos o partículas cuyas masas y posiciones de sus centros de masa son conocidos. Entonces, para determinar la ubicación del centro de masa de una figura compuesta, tienen que estar rígidamente unidos. Eso quiere decir que dos cuerpos que estén articulados entre sí no se puede considerar como un solo cuerpo, tienen que estar soldados, empotrados, rígidamente unidos entre sí,
la ubicación del centro de masa de esa figura compuesta respecto a un punto P se obtiene mediante esta expresión y las coordenadas de ese centro de masa se calcula mediante la sumatoria de la coordenada X y la masa de cada una de estas figuras sobre la masa total. La cantidad lineal de movimiento se define como una función evaluada mediante el producto simple de la masa de la partícula por su vector velocidad. Esto se vio en dinámica de la partícula. Lo que pasa es que ahora la partícula Q es de masa diferencial de m y el cuerpo rígido está formado por infinitas partículas. Y por eso es que hay que hacer una integral evaluando estos términos en toda la masa del cuerpo. Vamos a establecer ahora la relación entre el momento lineal y la cantidad lineal de movimiento. Se deriva la expresión de la cantidad lineal de movimiento de la lámina anterior. Y aquí se observa que esto es la masa por el vector velocidad de C21 y dentro del integral lo que está acá es el vector velocidad de Q21, pero esta integral completa que está aquí es la cantidad lineal de movimiento. Por lo tanto, es bien importante esto, la cantidad lineal de movimiento para un cuerpo rígido es igual a la masa de ese cuerpo por el vector velocidad del centro de masa del cuerpo siempre respecto al marco 1. Y lo que se puede analizar acá es que la cantidad lineal de movimiento es igual a la variación respecto al tiempo del marco 1 del momento lineal. Se recuerda el momento de inercia de un cuerpo rígido en el plano XY respecto a un punto cualquiera de ese plano, y este es el momento respecto al eje Z, el I super PZZ, que es igual a esta integral que depende de las coordenadas que se está, de la partícula que se está trabajando. El teorema de Steiner trata de lo siguiente: si se conoce el momento de inercia respecto al centro de masa de una figura, el I super CZZ, y se necesita calcular ese momento de inercia respecto a un punto P distinto, lo que se hace es que se le agrega el valor de la masa por el cuadrado de las distancias entre esos dos puntos. El momento de inercia respecto al centro de masa de figuras conocidas, que son las que vamos a utilizar nosotros en el curso, barras, aros, discos, van a ser datos para nosotros. Y estos se encuentran en tablas. Entonces, si se tiene una figura compuesta, lo que se hace es una sumatoria. Se va a calcular el momento de inercia respecto a P de cada una de las figuras que forman la figura compuesta. Una sumatoria desde igual 1 hasta n. Por ejemplo, si se tiene este aro de masa M mayúscula y radio R, centro C, y el aro lleva soldada una partícula de masa M, para calcular el momento de inercia de esa figura compuesta respecto a B, hay que trabajar sumando el momento de inercia respecto a B del aro más el momento de inercia respecto a B de la partícula soldada al aro. Aquí hay que aplicar Steiner, entonces sería el momento de inercia I super CZZ de un aro en su centro, que eso está en tablas, más la masa del aro por la distancia desde B hasta C, que en este caso sería igual al radio elevada al cuadrado. Luego la contribución de la partícula. Las partículas no tienen momento de inercia propios, porque sus dimensiones son despreciables. Sin embargo, como la partícula no está ubicada en B, hay que aplicar el teorema de Steiner, entonces sería la masa de la partícula por la distancia desde B hasta la partícula, que en este caso es 2R, elevada al cuadrado. Ecuaciones universales de la mecánica. Se tiene el cuerpo rígido en estudio, sobre él actúa un sistema de fuerzas. Este plano de movimiento contiene el centro de masa y constituye además un centro de simetría para ese cuerpo. La primera ecuación universal de la mecánica lo que dice es que se postula que para un cuerpo rígido se cumple también
al igual que para partícula, que la cantidad lineal de movimiento respecto al tiempo es igual a la resultante de fuerzas externas que actúan sobre él. O sea que la derivada de la masa por el vector velocidad del centro de masa respecto a tierra y respecto al tiempo es igual a esa fuerza resultante. O sea que lo que se obtiene es que la fuerza es igual a la masa por el vector aceleración del centro de masa del cuerpo. Aquí termina este primer video. En el siguiente video vamos a tratar la segunda ecuación universal de la mecánica, que es la ecuación de momento.